El maestro subió a la montaña a orar, pasó la noche orando. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, escogió a 12 y los nombró apóstoles: Simón, al que le colocó el nombre de Pedro; Andrés, su hermano Santiago; Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, a quien apodaban el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote. Bajó del monte con ellos, se detuvo en un llano con un grupo grande de discípulos de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a escucharlo y a que los curara de las enfermedades. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 12 al 19. Aprendemos a ser discípulos de Jesucristo identificándonos con Él. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 28 de octubre, año 2021. Recordamos hoy a los santos Simón y Judas, apóstoles. Simón y Judas. Simón era conocido con el apodo de Celotes. Había participado en una redada contra los romanos, y Judas era hijo de Jacob, llamado también Tadeo. Y en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo su respuesta: el que me ame observará mi palabra, y el Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cómo aprender a ser discípulo de Jesucristo identificándose con Jesús de Nazaret? Muy buena la propuesta para el día de hoy. Habría como 4 pasos fundamentales para aprender a ser un discípulo. Aprender a ser discípulo. Yo creo que ese verbo aprender define todo. Cuando una persona quiere aprender, quiere seguir, quiere escuchar, quiere estar atento, llega a ser un buen discípulo. El problema de una persona es cuando cree que es un discípulo, cuando cree que es el mejor discípulo, cuando quiere estar por encima de los demás porque se cree muy discípulo. Entonces ya la cosa cambió. Cuando uno lee la Santa Biblia, dice que Jesús de Nazaret subió a la montaña a orar y pasó la noche en oración, porque iba a tomar una decisión de esas bien delicadas de nombrar discípulos, personas que representen a Jesús en la sociedad y hagan lo que el maestro les diga, que sean obedientes a su maestro, que se identifiquen con la personalidad de su maestro, que utilicen los poderes que le da su maestro para servirle a una sociedad. Entonces de eso se trata, ser discípulo de Jesús de Nazaret. Pasó toda la noche orando, dice el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, y cuando llegó el día ya tenía la idea de quiénes iban a ser esos 12 señores que iban a ser discípulos, apóstoles, discípulos, misioneros. Entonces los verbos guían al discípulo. El verbo dentro de la categoría de un idioma y en la composición literaria indica la acción, y eso es un verbo. En cualquier idioma del mundo un verbo es una acción, y cuando una persona se va por los lados de los verbos, entonces aprende a caminar, una acción, aprende a escuchar, una acción, aprende a obedecer, una acción, aprende a hacer la voluntad, una acción. Entonces yo creo que pueden suceder variedad de acciones. Voy a hablar de unas 3 o 4 nomás hoy en esta fiesta de Santos Simón y Judas, apóstoles. La primera es escuchar, el verbo escuchar, a la escucha del maestro, escuchar a Jesús de Nazaret. Escuchar indica poner mucha atención, indica liberar el espíritu, el alma, dejarla como en cero y solamente escuchar, deleitarse, meditar, como cuando una persona lee la palabra de Dios y le recomiendan una lectura orante de la palabra de Dios, no una lectura intelectual, una lectura orante. Hay un texto de un evangelio muy bueno
Y ese texto del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 10 hay un pequeño ejemplo, súper ejemplo y el mayor de los ejemplos de una persona que sabe escuchar. Primer pasito, saber escuchar. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. María eligió la parte mejor y nadie se la va a quitar. Así dice el Evangelio, para indicar ya el primer ejemplo de una persona que entendió por dónde iba el asunto, cómo es un gran discípulo de Cristo, un excelente ministro de Dios, un gran consagrado, un laico muy valioso en la vida de una parroquia, es una persona que sigue al maestro. Y el primer pasito es aprovechar el verbo escuchar. María se sentó plácidamente a los pies, y esa es una costumbre muy judía, sentarse a los pies, es decir, querer pasarla súper bien. Me voy a sentar, como me voy a deleitar, lo voy a escuchar, voy a seguir los consejos que usted me dé. Entonces aparece el primer verbo. El segundo verbo, creer. Ese verbo sí que es importante, aprender a creer, aprender a crecer en esa fe y convertir esa fe en servicio. Aprender a ser una persona creyente, no un rezandero, porque es que hay muchas personas rezanderas que creen en todo lo que les dicen. Hay personas rezanderas que creen en el horóscopo, hay personas que creen en los duendes, hay personas que creen que le están haciendo un mal, hay personas que le ponen problema a todo. Eso no es fe. El discípulo debe aprender a creer, a aumentar su fe, y la fe tiene que estar centrada, según la Biblia, en Dios. Por eso el credo que declaró la Iglesia Católica por allá en el siglo III de la historia del cristianismo, aparece un credo de la Iglesia Católica que se llama niceno-constantinopolitano, de los concilios de Nicea, Constantinopla, y se declaró allí en qué creemos nosotros. Y usted dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, o sea, hay que centrar la fe. El discípulo cree, centra la fe y la centra en Dios, que es Padre, en Dios, que es Hijo, y en Dios, que es Espíritu Santo. Ahí está la fe. Tercer pasito, servir, el verbo servir. Y ya pone esa fe al servicio de una sociedad. Una persona que aprende a escuchar a su maestro, una persona que crece en la fe y la cultiva con la palabra, con la oración, con la Eucaristía, y avanza al tercer pasito de los verbos, que se trata de ponerse al servicio de las demás personas. Servir con otro verbo, aprendiendo a ser humilde, el ejercicio de la humildad. Hay que servirle a los demás, claro, pero hágalo de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera entregada. Entonces aparece ese tercer pasito que me parece tan importante, que es convertir esa fe, esa oración, esa devoción, convertirla en servicio dentro de una sociedad. Y el cuarto pasito es: la persona debe ser atenta y diligente, muy diligente, estar preparados, como dice la Santa Biblia, como las lámparas encendidas, haciendo guardia de noche. El discípulo de Jesús de Nazaret está educado para ejercer su propia libertad, está preparado, está diligente, se matricula en esa escuela de la humildad y es una persona muy apta para anunciar la palabra de su maestro. 4 cositas bien rapiditas. Hoy, hablando de los santos Simón y Judas, apóstoles, aprendimos a ser discípulos de Jesús haciendo lo que diga el maestro de Nazaret. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,